Buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet y hoy Susurro del Misterio y yo vamos a continuar con la saga Omni, ya que en el anterior programa nos recreamos bastante con el caso Roswell. Hoy vamos a hablar en especial sobre el caso Versailles, un acontecimiento desconocido en el habla hispana, pero famoso en Estados Unidos. Si te apetece conocer más sobre este caso, quédate con nosotros. Le toca el turno hoy al caso Versailles, ya que se ha estrenado en Netflix la serie de 6 capítulos que se llama Misterios sin resolver, y hay uno que hace referencia a este fenómeno ovni. Voy a contar un poco para que los oyentes conozcan, ya que de este caso hay muy poca información en español y lo poco que hay es en inglés. De hecho, hay un libro que se llama Más allá de las estrellas, que lo escribió un chico que fue testigo de esto, de este caso, de este avistamiento. Incluso dijo que fue abducido y me ha costado bastante encontrarlo. Entonces, no es que haya una información extensa de esto, y esta noche, por eso, Susurro y yo queremos daros, ¿no?, una información más amplia, aprovechando lo que os comentaba de este estreno en Netflix. El caso Versailles son una serie de avistamientos de ovnis que tuvieron lugar en Versailles. Y bueno, son uno de los eventos más conocidos relacionados con los ovnis en la historia de Estados Unidos. Múltiples testigos registrados relataron similares testimonios de este evento que ocurrió en la noche del 1 de septiembre de 1969 en el condado de Versailles, Massachusetts. Algunos testimonios, como el de la propietaria de un negocio, Jane Green, informaron haber visto luces que les cegaron mientras conducía por la autopista. Y claro, ella se bajó del coche porque paró el coche primero y luego se bajó porque no podía conducir. Y bueno, ni ella ni un coche que tenía delante suya, por lo tanto había más testigos. Claro, se tuvieron que bajar porque esa luz cegadora no les dejaba continuar, y entonces es cuando vieron sobre ellos un platillo volante. Otros incluso afirmaron haber sido llevados dentro de una nave espacial, y algunos hasta comparten historia y recuerdan haberse visto dentro de esa nave sin conocerse de nada previamente. Voy a dar la bienvenida al programa de hoy. Buenas noches, Susurro, ¿qué tal? Hola, buenas noches, un saludo a todos tus oyentes, un placer nuevamente poder compartir algo de información con ustedes, como siempre, con mucha alegría y mucha emoción. Sí, la verdad es que tenía bastante ganas de seguir con esta saga y tratar este caso Versailles, más que nada porque no hay mucha información y me gustaría que la gente pues eso siguiese conociendo estas evidencias ovni. Y me gustaría preguntarte, Susurro, si me podías contar qué pasó exactamente en Versailles. Sí, fíjate, Versailles es lo que conoceríamos como un municipio que está integrado por varios pueblos, pues una zona pequeña de unos 150 kilómetros cuadrados, un valle relativamente plano rodeado de montañas que da un escenario perfecto para todo lo que pasó, porque la planitud del terreno permite ver a mucha distancia cualquier cosa que esté en el aire, ¿no? Fíjate, este caso es uno de los más conocidos dentro de Estados Unidos. De hecho, se equivale como la versión moderna de Roswell. O sea, pasó en 1969 en el área de Massachusetts,
Y una de las cosas importantes de este caso es que mucha gente de diversos pueblos que estaban alrededor de 18, 20 kilómetros de distancia vieron lo mismo, tuvieron experiencias y se comunicaron y reportaron tanto a la oficina local del sheriff como a la radio de ese momento lo que les estaba pasando en un mismo momento en diferentes pueblos. Eso le da bastante veracidad, porque a pesar de que, bueno, algunas personas han tratado de desvirtuar la información de lo que pasó esa noche, diciendo que no, que fue una broma colectiva, que fueron jóvenes que se pusieron de acuerdo en diferentes sitios, esa hipótesis es casi desvirtuada, porque primero era gente que no se conocía entre ellos, era prácticamente imposible que en aquella época, que no existían celulares, los teléfonos eran muy pocos. Estamos hablando de un poblado agrícola, una zona rural donde si en cada pueblo existían 2 teléfonos era mucho. Era prácticamente imposible de que se hubieran puesto de acuerdo, no solamente personas jóvenes, sino también personas adultas, personas ancianas, eh, gente que tenía mucha reputación, como por ejemplo la dueña del restaurante principal de un poblado, al cual la conocía toda la comunidad. Realmente esa hipótesis queda casi descartada. Te cuento lo que pasó. Sí. En principio, la noche del 1 de septiembre de 1969, comienzan a avistarse una serie de luces en el cielo que, y aparte, muchas personas comienzan a sentir un miedo colectivo, comienzan a sentir de alguna manera la irradiación de una energía que no sabían de dónde provenía y que en su momento, por supuesto, no tenían ningún tipo de conocimiento de qué era lo que estaba pasando. Estamos hablando de gente que comenzó a recibir, por decirlo de alguna manera, telepatía, telepatía que les indicaba que algo más estaba y que tenían que correr. Y empiezo a contar con uno de los principales testigos, que se llama Tom Warren. Tom Warren era un chico de alrededor de 10 años para esa época, para 1969, y fue uno de los primeros en recibir esta telepatía mental. Él comenzó a sentirse intranquilo, él estaba dibujando en compañía de su familia y algo comenzó a perturbarlo, comenzó a sentir un eco, una vibración en su cabeza y comenzó a sentir un miedo inexplicable, algo que le decía que corriera y que saliera de la casa en ese momento. Él, bueno, sin saber por qué y sin poder controlar sus sentidos ni siquiera, según su relato, él suelta todo lo que estaba haciendo, empuja a su hermana de una manera desconcertante. Su hermana le pregunta qué le pasa y él ni siquiera le responde y sale corriendo de la casa hacia el jardín. Corre y corre alrededor de 100 metros sin ni siquiera saber por qué. Y estamos hablando de un niño de 10 años alrededor de las 10 de la noche. O sea, es una locura que un niño a esa edad salga corriendo de su casa a esa hora y menos a correr 100 metros alejándose en dirección al campo, ¿no? Claro, es Y que no, él, no tenía sentido. claro, no tenía sentido y él dice no recordar mucho a partir de ese momento. Él dice que él siente cuando ya está en el campo, en un área abierta, él seguía corriendo sin saber por qué, pero entonces en ese momento se da cuenta que frente a él hay una piedra y que la piedra no se mueve a pesar de que él seguía corriendo. Y entonces cuando se da cuenta de que a pesar de que sus pies se movían y que él seguía corriendo, estaba flotando, no estaba, ya no, ya no estaba en el suelo, ya no estaba corriendo, él estaba en el aire y no se movía del sitio donde estaba. Él comienza a sentir una sensación extraña y levanta la vista. Cuando levanta la vista, él dice que hay una luz incandescente que lo deja prácticamente ciego, pero él puede ver un rayo, una especie de rayo azul que lo estaba envolviendo, que él se sentía envuelto en una energía que no tiene cómo explicarla, pero que era de color azul y que comienza a levitarlo del suelo. Cuando comienza a levitarlo del suelo, él siente que sus brazos se van hacia atrás y que su pecho se va hacia adelante y que él siente que lo están levantando del piso
y en ese momento él pierde la conciencia de sí y su último recuerdo es haber visto algo metálico a lo que él se estaba acercando. Visto desde el punto de vista externo, pudiéramos decir, bueno, que había un ovni encima de él que lo estaba llamando con un rayo atractor y que lo estaban abduciendo. Luego, esta misma persona cuenta de que él tiene recuerdos internos dentro de la nave donde él se siente dentro de un salón y que en ese salón era todo blanco, había una luz muy fuerte que prácticamente lo cegaba y que él veía como sombras que hablaban entre ellos de gente de mediana estatura, pero él no podía distinguir qué eran. Sin embargo, él recuerda que haber podido medio moverse, pues medio voltear porque estaba prácticamente paralizado, pero que él recuerda haberse movido y haber visto por lo menos a 7 niños. Esos 7 niños formaban parte de otro grupo que había sido secuestrado en otras áreas cercanas. Fíjate, el señor Tom Warren, ya hoy un adulto, ¿no? En aquella época era un niño de 10 años, recuerda a Melanie Crisper, que fue una niña que estaba en el lago Mansell, que está ubicado alrededor de 3 kilómetros de distancia de donde fue abducido Tom. Esta niña no recuerda haberlo visto a él dentro de la nave porque al parecer Tom es el único que guarda recuerdos más vívidos de lo que fue la abducción. Por algún motivo extraño, él recuerda cosas que pasaron dentro de la nave, mientras que los otros niños recuerdan haber desaparecido y es como que si tuvieran un lapsus en el tiempo. Ellos recuerdan que una luz azul los alumbró y luego aparecieron en otro sitio totalmente desconcertados. Eso es algo que pasa muy frecuentemente con la gente abducida, incluso con las pérdidas en el tiempo. Para ellos pueden haber creído que transcurrieron 10, 15 minutos, mientras que realmente pasaron 3, 4 horas. De hecho, en mi libro hay un caso que yo hablo de un avión perdido en una nube renticular, que se perdió desde los radares 15 minutos, pero para efectos de las personas que iban en el avión pasaron casi 3 horas. Es más o menos la misma casuística, ¿no? Fíjate, hay otro, dentro del mismo caso de lo que sucedió en este pueblo, en este condado, al mismo tiempo que estos niños fueron llevados a la nave, en otras partes también fueron llevadas otras personas. Fíjate, el caso de la señora Nancy Rick y Tom Rick, ellos venían de un pueblo para otro y estaban cruzando un puente de estos antiguos de madera, algo así como los de Sleepy Hollow. El que recuerda la historia de Sleepy Hollow es un puente de madera con techo, etcétera, como los que usaban en la época antigua. Bueno, ese puente todavía existe en este pueblo. Ellos son los dueños del restaurante Villas Green y venían de cerrar el restaurante y regresando a su pueblo donde dormían, pues. Venían la mamá, la abuela y el niño. El niño recuerda haber visto al final del puente un objeto muy brillante con una luz cegadora que los hizo detenerse. Y hasta ahí llegan los recuerdos de ellos. Luego recuerdan haber aparecido ya en el pueblo hacia donde ellos se dirigían, unas 3 horas más tarde, totalmente desconcertados, pero ahí pasa algo. Cuando regresan al auto, o sea, cuando regresan en sí, la señora que venía manejando aparece en el puesto del acompañante. Y la abuela, que nunca en su vida manejó, aparece en el lado del chofer. Ahí es donde ellos se dan cuenta que algo extraño pasó porque, bueno, la señora nunca había manejado y era imposible que estuviera del lado del chofer. Sí, sí, eso lo escuché yo, claro, y eso ya te da un indicio de que algo raro pasa ahí. Y bueno, por lo tanto, podríamos, en base a todo esto que ocurrió, tener 3 teorías, ¿no? Susurro, la primera, que fue un contacto alienígena, ¿no? La segunda, que hubo un engaño generalizado, y la tercera, que fue algo completamente distinto.
ahora te voy a preguntar yo, desde la investigación tuya personal, ¿qué teoría crees que es la más cierta? Sí, fíjate, la versión del contacto alienígena sin duda es por la que yo me voy más, pues, porque no es solo lo que pasó en el momento, lo que narraron los testigos en diferentes poblados, sino que además hay un enclave que los relaciona a todos. Casi 50 años después, esas personas que en ese momento ni siquiera se conocían, que ni siquiera vivían en el mismo pueblo porque estaban a 18, 20, 25 kilómetros de distancia en cada uno de los pueblos, otros a 3 kilómetros, incluso habían unos que iban a la misma escuela y ni siquiera se conocían, pero ese enlace mental quedó en ellos mucho después. De hecho, la señora Melanie Christopher, sin conocer a Tom Warren, que fue el que la vio dentro de la nave, luego se encuentran en el colegio y se conocían perfectamente, aun cuando nunca se habían visto. Estudiaban en la misma escuela, pero nunca se habían visto. Y luego de este acontecimiento, se conocían tan bien que sabían hasta sus edades y tenían como ella dice que se despertó como un sentimiento, como si fueran hermanos, como si estuvieran enlazados de alguna manera mentalmente. De hecho, fíjate que Tom Warren, que es el que tiene más recuerdos vividos de la experiencia, él fue el último que devolvieron a la Tierra, pues por decirlo de alguna manera. Y él recuerda cuando el rayo azul lo coloca en el suelo junto con su hermano. Y su hermano corre y le dice, pero corre, sal de ahí. Y él dice, no, es que no puedo moverme porque la luz no me deja moverme. Y él recuerda haber tenido una especie de sentimiento dentro de su cabeza, una voz, o sea, una conexión neurológica que le decía, espera un momento, en un minuto terminaré. Y él dice que luego de ese minuto se apaga la luz e inmediatamente él pudo correr. Esto para mí son pruebas fehacientes de que ahí sucedió un evento ovni, que hubo abducciones de esas personas y lo que, como te digo, lo que llama mucho más la atención es la conexión neurológica que hoy día, 50 años después, tienen esas personas entre ellos. Ellos manifiestan incluso que pueden como comunicarse, pues, o sea, si alguno está pensando, no sé, en un chocolate, el otro también recibe ese pensamiento de que quiere un chocolate. Luego yo te iba a preguntar que después de estas abducciones que les hicieron, ¿cambió su vida de alguna manera o se notaron algo raro? ¿Eso lo relatan ellos? Sí, de hecho, Tom Warren escribe un libro, bueno, no lo escribió él, lo escribió un relator, pero en base a las vivencias de él, donde narra cómo ha sido su vida los 40, 50 años posteriores a la abducción, pues. Él dice que ¿Qué una de dices? las cosas resaltantes es que se le hace mucho más fácil comprender algunas cosas. Él dice que antes de eso, él era muy malo en matemáticas y ahora es muy bueno, pues que saca cuentas muy difíciles mentalmente sin ningún problema, pues. Y como te digo, la conexión mental que existen, o sea, él quiere hablar, por ejemplo, con Melanie y él piensa, Melanie, llámame, no sé, quiere tal, y a los 10 minutos Melanie la llama, pues, oye, ¿querías hablar conmigo? Una cosa así, pues. Sí, sí, fíjate, Eso. entonces es una abducción con final feliz, ¿no? Podríamos, con final feliz y bueno, si desarrollaron ciertas capacidades que tenían, pues la verdad es que es bastante interesante, porque muchas de las abducciones, a lo mejor sí que has visto, bueno, algunos casos que, bueno, hay otras que no terminan de la misma manera, ¿no? Bueno, hay un poco de todo, pero esta me llama especialmente la atención por esto que comentas, que realmente sí que desarrollaron las capacidades personales a nivel positivo, súper interesante. ¿Y qué opinas sobre, a ver, las seducciones extraterrestres? Cuéntanos un poco sobre lo que expones de este tema en tu libro. Mira, el caso de las adopciones está bien documentado, ¿no? A lo largo de los años, muchos investigadores ovni en diferentes países del mundo han documentado lo que han sido este tipo de secuestros extraterrestres. La mayoría de las veces, a juzgar por la descripción de los seres que dan, estaríamos hablando de los seres grises, ¿no? Sabes que mucha gente considera que los grises son una especie, digamos, esclava de los reptilianos en algunos casos,
que los utilizan como una especie de mensajeros o de esclavos para hacer determinadas cosas. Eso no se ha podido comprobar a ciencia cierta, pero es lo que se cree. Y entonces, en casi todas las experiencias de adopciones están presentes los grises. Y casi siempre son un tipo de experimentos como algunos relacionados con la capacidad del humano y su conexión mental, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral del ser humano, y otros con el funcionamiento corporal. Hay adopciones que han sido muy terribles y que los testigos han despertado con quemaduras, con laceraciones, con daños en el cuerpo, porque es como que si estuvieran haciendo experimentos de cómo reacciona el ser humano a determinadas cosas. Fíjate que en este caso que estamos hablando, no todo fue feliz. Hay un señor que se llama James Crick, que era el que trabajaba en la farmacia Rexall, que era una de las más antiguas de la carretera. Él todavía presiente esa sensación de miedo colectivo que pudieron percibir los otros, que los hizo correr fuera de sus casas para llegar al platillo. Él todavía presiente eso. Él dice que en ciertos escenarios, sobre todo cuando hay noches de tormenta, etcétera, a él tienen que inyectarle tranquilizantes y demás cosas, porque él todavía siente un miedo extremo inexplicable y no hay un motivo para eso. Pues. Aparentemente, eso es una secuela de esa adopción. En el caso de él, la sensación de miedo le quedó en el cerebro, a diferencia de los otros no tienen esa percepción. Y claro, sí, respecto a eso yo te iba a preguntar. Entonces, claro, en base a tu opinión, te iba a decir que qué opinabas sobre el encuentro de los dos abducidos que hemos comentado, el de Tom y Melanie dentro de la nave, y te iba a preguntar que si creías que eso pudo ser posible, pero ya más creyendo en las abducciones, sí, piensas que pudo ser posible, y también te quería preguntar si ellos relatan lo que les hicieron dentro de la nave, o sea, ¿ellos se acuerdan? No, ninguno recuerda qué pasó dentro de la nave. Realmente, el único que tiene un recuerdo del interior de la nave y ni siquiera puede asegurar que es una nave es Tom Warren, porque Tom Warren recuerda estar en un cuarto donde todo era blanco, había muchas luces, se encontraba en una especie de camilla inmovilizado, y cuando él logra voltear hacia los lados, logra ver a Melanie y a otros 7 niños que él le parecían familiares, pero no los reconocía en ese momento, porque estaban más lejos y no podía verlos bien. Él es el único que tiene recuerdos del interior. Los demás, aunque recuerdan conocer a Tom, aunque recuerdan tener un enlace con él, aunque recuerdan de alguna manera conocerlo sin haberlo visto nunca, no recuerdan haberlo visto dentro de la nave, ni tampoco recuerdan nada sobre qué pasó dentro de la nave o del sitio donde los llevaron. Fíjate que Melanie, que es la que tiene un poco más de recuerdos y tiene un enlace mucho más fuerte con Tom, ella, ella estaba al momento de la abducción en un lago. Y cuando la regresan como a 3 kilómetros de distancia del lago donde ella estaba. Y ella recuerda mucho esa noche porque ella estaba descalza y tuvo que regresar caminando descalza a su casa por el camino principal, que fue donde logró ubicarse y totalmente desconcertada para poder regresar. Y estamos hablando de una niña que para ese momento tenía 12 años. Sí, igual que a Tom lo dejaron también a unas manzanas de su casa, no nos dejaron lejos, pero nos dejaron donde los recogieron, por decirlo de alguna Sí, manera. Y me gustaría preguntarte si conocías algún caso cercano de abducción, susurro. mira, tuve oportunidad de conocer hace unos años en Argentina a un señor, no fue abducido, pero sí tuvo una experiencia cercana con un ovni. Él era un granjero uruguayo que era como el vigilante nocturno de una hacienda ganadera, y en su turno él percibió un olor como a quemado y una luz muy fuerte que estaba a unos 50 metros de donde se encontraban los corrales de ganado, ¿no?
Y él decide ir a investigar porque pensó en un inicio que algún rayo o algún evento climático pudo haber ocasionado un incendio y fue a tomar las previsiones para que no agarrara el potero donde estaba el ganado. Y él habla que fue alrededor de 12 de la noche o 1 de la mañana que ese sonido y ese olor fuerte lo despertó y él cogió el caballo y fue a averiguar, y cuando llegó al sitio, pudo ver una luz que lo encandilaba muchísimo, una especie de esfera flotante, que cuando él llegó, se desvaneció. O sea, cuando él llegó, de alguna manera rápidamente regresó otra vez al cielo. Fue una experiencia muy corta, pero el señor la relata con mucha descripción, mucha cordura, y bueno, nada te hace pensar que está mintiendo. Bueno, no tiene ningún motivo para mentir sobre algo como eso. Sí, claro. Hay veces que escuchas los testimonios de las personas y claro, hay cosas que cuentan que es imposible que mientan sobre, sobre ciertos hechos que ocurren o, bueno, incluso hay semejanzas entre muchos de los casos de abducidos y bueno, que no se conocen entre ellos. A mí me suena, bueno, parece un poco como, ¿no? O sea, por hacer alguna semejanza a este caso Versailles con el caso Roswell, puede ser que esa nave que se estrelló en Roswell se quedaran en el intento y tuvieran las mismas intenciones que estos de Versailles. Mira, lo de Versailles, aparentemente fue algo planificado, y no creo que por las instancias que habían y por los relatos de los testigos, porque incluso algunas luces eran rojas, otras eran blancas, dependiendo de cómo lo resalta. Lo de Versailles, pareciera un plan de varias naves. O sea, pareciera que varias naves hubieran ido a atacar diferentes pueblos en ese momento, con un plan ya de a quienes iban a buscar incluso, porque los que sintieron esa vibración cerebral que los hizo correr fueron solamente los que fueron abducidos. Estamos hablando de no más de 10, 15 personas, aunque mucha gente en el pueblo vio las luces en el cielo y sintió los sonidos extraños que lo reportaron a la radio. Pero eso fue un evento de una noche. Una noche hicieron el plan, buscaron lo que tenían que buscar, hicieron lo que tenían que hacer, los devolvieron y se fueron. El caso de Roswell pareciera más bien un accidente, pareciera más bien que era un platillo que por algún momento tuvo un desperfecto mecánico o algo lo tumbó, porque también es posible la intervención de los militares en ese asunto, ¿no? Sí, Y, claro. y el platillo se estrella y logran rescatar los cadáveres que están ahí y el extraterrestre que quedó vivo. Por eso creo Sí. que son cosas diferentes. Tal vez el caso de Roswell era un platillo que iba pasando por otras circunstancias y algo lo derribó o tuvo una falla mecánica y se estrelló. Sí, y claro, pero yo te iba a preguntar porque, claro, si Tom no recuerda nada de la nave, nadie, en el caso Versailles no vieron cómo eran los seres, ¿verdad? O sea, no, nadie pudo afirmar que fueran grises, como en Roswell, que sí que se describían como grises. Sí, eso es correcto. Tom no recuerda nada sobre. Él dice que pudo haber unas sombras a lo lejos donde estaban los otros niños pero era solo sombras, pues que él no podía detallar qué exactamente eran. Pues. O sea, él no Vale, tiene recuerdos sobre claro. eso. Incluso fíjate que él se sometió a una retrospección a través de hipnosis para tratar de buscar recuerdos ocultos en su memoria y no encontraron nada. No hay recuerdos en su memoria sobre ese hecho. Es como que si le hubieran borrado todo lo que pasó. Un reset. Sí, Mm, sí. me gustaría hacerte una pregunta para acabar el programa sobre Versailles y es que, ¿qué opinas sobre el hecho de que algunos gobiernos, ya lo hablamos un poco en el caso Rowell, que bueno, algunos gobiernos que en este caso vamos a hacer alusión al de Estados Unidos, quieran esconder ciertos fenómenos ovnis, pero luego, por ejemplo, la CIA en cuarentena saque a la luz algunos de ellos, algunos casos, para no aburrirnos. Es que así lo decía literalmente el titular. ¿Piensas que los gobiernos
juegan con nosotros en el fenómeno ovni? Bueno, eso es sin duda, ¿no? Sin duda. O sea, el fenómeno ovni es algo que yo creo que cada vez va a ser más difícil de ocultar. Cada vez estamos en un mundo donde hay más cámaras, donde cualquiera puede grabar, cualquiera puede tomar una foto de alta calidad. Y cada vez hay más evidencia, más documentación y la gente está mucho más vívida y más consciente del fenómeno ovni. Sea por una parte o por la otra, los gobiernos en algún momento van a tener que reconocer que el fenómeno existe. Lo que nunca van a reconocer es que lo tienen desde hace años. Nunca van a reconocer que muchos gobiernos tienen contacto extraterrestre y que parte de su tecnología forma parte de convenios de transferencia interplanetaria, por decirlo de alguna manera, de tecnología. Y nunca van a reconocer que ellos durante más de 50 años han manipulado la información. Eso jamás lo van a hacer. Sin embargo, yo sí creo que poco a poco van desclasificando información como para que el inconsciente colectivo se vaya sensibilizando con el tema hasta que llegue un momento que, o sea, cuando lo digan, sí, existen los extraterrestres, todo el mundo decía, bueno, pero gran cosa, ya todo el mundo lo sabía. Pues. Y yo creo que en ese camino vamos. Yo creo que en un periodo de tiempo relativamente corto, yo creo que no más de 5 años, es posible que se dé una noticia importante sobre el tema OVNI. Sobre todo en el caso de la existencia de vida extraterrestre, pues. Si tú ves las imágenes que mandan de Marte, recientemente algunas imágenes, recuerdo el año pasado, una foto que tomó el rover Curiosity en Marte, se podía ver una especie de cangrejo caminando en una montaña, no sé si recuerdas esa foto. Eso pudiera delatar que en Marte hay vida, no necesariamente vida como la conocemos nosotros, sino otro tipo de especies, otro tipo de vida que no necesariamente está amarrada a la forma humanoide. Claro, y ten en cuenta también que ellos nos van a enseñar imágenes sueltas. Es como si yo me pongo a hacer fotos ahora en el desierto de Arizona y te digo que no, que es que la Tierra es un lugar despoblado, pues te lo vas a creer, ¿no? Si ya a los habitantes de Marte le digo que le enseño fotos sueltas del desierto de Arizona, lo mismo se creerán que la Tierra es un sitio deshabitado. Pues yo creo que juegan así. Pienso que realmente a lo mejor Marte no está tan deshabitado como dicen, o incluso tienen ellos bases y perfectamente pueden desplazarse. Bueno, es que no sabemos realmente nada de todo esto, porque como estamos aquí encapsulados y de alguna manera solo nos enseñan lo que quieren, pues así vamos, desvelando los misterios, y cuando dices algo que te sales un poco del paradigma, ya entramos en el terreno de la risa, de la mofa y de todo, pero realmente el universo es infinito y no sabemos prácticamente, por no decir nada. Eso es correcto. Pues susurro. Bueno, cuéntame, sí, yo te iba a despedir. No, tranquila, para concluir. Bueno, yo soy de los que piensa que en Marte existió vida hace mucho tiempo, que hubo un gran cataclismo que acabó con la población que existía ahí y que muy probablemente los pocos sobrevivientes de ese planeta se trasladaron a la Tierra y viven hoy en la Tierra como a 5.000 años de aquel acontecimiento, algo así. Pero casi todas las fotos que han mostrado los restos de una civilización antigua, es casi seguro que en Marte hubo vida como en la Tierra, con una civilización muy avanzada, hace alrededor de, no sé, 5.000, 6.000 años antes de ese gran cataclismo. Con eso concluyo. Con el choque, ¿te refieres al choque ese que produjo el cráter? ¿O puede ser? Sí, puede ser, exacto. Si realmente tampoco sabemos ni lo que hay en la Luna, ni lo que tienen ellos montado. Más que está más lejos. Pues nada, sin más que añadir, muchas gracias. Ahora sí que te despido por haber estado conmigo una noche más. Y bueno, nos vemos pronto para continuar esta saga con el tema del monstruo de Flatworth. Excelente. Un abrazo para todos, un gran saludo desde la otra parte del mundo. Hasta pronto, susurro. Muy buenas noches a todos los oyentes y hasta el próximo programa.
España.